141 de los 193 Estados miembros de la ONU rechazaron la invasión a Ucrania y piden poner fin a la guerra sin condiciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que este resultado deja de manifiesto la indignación mundial ante el actuar de Rusia. Queremos analizar este conflicto, sus consecuencias. Estamos para esto también con Carolina Sancho, analista internacional, coordinadora de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, quiero partir por lo que ya anunciábamos. ¿Cuánto sirve o cuánto frena o cuánto puede escuchar o sentirse presionado Vladimir Putin cuando tenemos, por ejemplo, una votación en el contexto internacional que le exige a Rusia que deponga las armas, que haga un alto al fuego y que termine este conflicto? ¿Es una presión simbólica o sirve para algo? Efectivamente, aunque no tiene el mismo impacto de lo que pudiera tener una resolución emanada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene carácter vinculante, me parece que resulta tremendamente importante considerar esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, toda vez que evidencia un significativo apoyo mayoritario a la situación ucraniana en términos de que acá se ha producido una invasión, que hay una agresión armada que debe terminar cuanto antes, y eso significa, por un lado, el fin de las acciones bélicas, como también el retiro de Rusia en Ucrania. En este sentido, observar una votación en donde hubo 141 votos a favor de la resolución, 5 votos en contra y 35 abstenciones, da cuenta que la mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas hoy están a favor de dar término a la dimensión violenta de este conflicto y encauzarlo a través de otros mecanismos como es el diálogo y la negociación. Ya, pero ¿esto tú crees entonces que puede generar alguna presión sobre Vladimir Putin para que él reconsidere los hechos? Porque hace muy poquito autoridades rusas han dicho que ellos van a continuar con este ataque hasta alcanzar sus objetivos. Y esto lo dicen justo en la previa de las negociaciones que deberían sostenerse el día de hoy. Efectivamente, nosotros no podemos considerar solo esta dimensión en el marco de las presiones que se está efectuando a Rusia para dar un giro en la arista violenta de este conflicto, y es así como, para entenderlo, tenemos que incorporar otras dimensiones en el análisis, como es el factor económico. En ese sentido, desde el inicio de la invasión hemos visto en forma creciente cómo las sanciones económicas a Rusia a través de sus principales líderes, como también en los negocios con los que se realiza con ese país, se han ido incrementando. Día a día estamos viendo una mayor cantidad de empresas que deciden suspender sus servicios en Rusia, inclusive en Bielorrusia, como también las sanciones económicas que se han colocado a los más importantes oligarcas de Rusia, como también a su presidente. Es la idea de que acá haya una presión desde distintos ámbitos y pueda surtir el efecto deseado. En esa línea, que desde una dimensión política se mande una señal clara que esto no tiene un masivo apoyo internacional, y dicho a la inversa, que realmente es una minoría de países que está apoyando esto, da cuenta de que se están enviando mensajes que buscan modificar la decisión que hoy día ha tomado el presidente de Rusia en términos de una invasión armada, cada momento más violento, y eso efectivamente nos hace preguntarnos si se está logrando el objetivo. Y en ese sentido creo que es tremendamente importante las negociaciones que se van a producir el día de hoy. En términos, realmente negociaciones puede ser un término bastante generoso, pero al menos las conversaciones que se van a producir el día de hoy. Y en ese sentido, al menos hoy día, en este momento tendríamos una noticia positiva, en la línea de que se estaría permitiendo un corredor humanitario que pudiera permitir la salida de personas que no han podido salir, como también el ingreso de ayuda médica hacia Ucrania.
Ahora, estoy leyendo y uno como que pierde la esperanza un poco las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha hablado esta mañana, había hablado el día de ayer también diciendo que la única alternativa a las sanciones era una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial, dice él, no tiene otra alternativa que la alternativa nuclear. Ha dicho que Occidente tiene que irse con mucho cuidado y además ha dicho que van a continuar con esta operación militar hasta conseguir sus objetivos. Lo que no entiendo muy bien de las... Tú dices no negociaciones, porque claro, a lo mejor es muy ambicioso todavía pensar en negociaciones, pero ¿por qué estas conversaciones se están dando sin exigir por parte de Ucrania a Rusia? Ucrania que además se sienta como con Occidente a sus espaldas y que al menos haya un alto al fuego. Y con ese alto al fuego tratar de desarrollar negociaciones que en el fondo terminen con este asedio que está teniendo el pueblo ucraniano. Porque las primeras rondas se hicieron en medio de los bombazos, digamos, y al parecer esta segunda ronda de conversaciones también se va a hacer en el marco de los ataques que siguen en Ucrania. Efectivamente, sería bastante conveniente que estas conversaciones tendientes a una negociación para terminar con la vía violenta de este conflicto fueran en el marco de un alto al fuego. Sin embargo, dada la postura de uno de los actores, en este caso Vladimir Putin, no es factible hacerlo en este momento. Sin embargo, por un lado, es tremendamente importante que en el marco de un conflicto, por violento que sea, la posibilidad de conversar entre los actores involucrados no se deje de lado, porque es el camino para la salida pacífica de este, aun cuando demore más de lo que uno quisiera, primero. Segundo, pudiéramos ser optimistas que el día de hoy se produzcan estas conversaciones si se dan en el marco de la autorización a un corredor humanitario que permitiera una ayuda a las personas que están en Ucrania. Por ejemplo, ayuda sanitaria, como también la salida de personas que están en una situación complicada, de alta vulnerabilidad, como pudiera ser mujeres, niños y personas heridas o con enfermedades. En esta línea, es importante entender que el resultado de las conversaciones depende principalmente de la voluntad de los actores y entender que en algunos conflictos pueden ser pocas conversaciones en breve tiempo y en otras se requiere más. Y si yo quisiera destacar algo positivo de esto es que al menos ya han empezado los actores a conversar, como también la manifestación de algunos de su disponibilidad, acá ya estamos hablando de actores mundiales, a inclusive ofrecer, facilitar este diálogo, como es el caso, por ejemplo, de Vaticano y de Francia. También quisiera señalar que efectivamente es preocupante la escalada de violencia que estamos viendo por parte de Rusia, tanto desde la perspectiva militar en el terreno, con unos ataques que son tremendamente violentos, en donde está siendo afectado no solo los blancos militares, sino también lo que es la población civil. Y esto vemos que no solo está en los hechos, en lo táctico, sino que también a nivel discursivo, como tú muy bien has indicado, en términos de que cada comentario que recibe, ya sea desde un país miembro de la Unión Europea o de la OTAN, es respondido escalando el diálogo agresivo entre estas dos partes que pudiéramos identificar. Podemos entender en este sentido de que Rusia busca no mostrarse vulnerable frente a las amenazas y dar una señal de que está dispuesta a responder la acción que pudiera recibir. Podemos preguntarnos realmente hasta dónde se está dispuesto a llegar, porque efectivamente cuando hablamos de armas nucleares ya se tenía muy claro en la época de la Guerra Fría. Acá estamos hablando de la destrucción mutua asegurada. Y en ese sentido vamos a observar entonces a dos partes que van a perder. En el marco de un conflicto, una estrategia acertada sería no llevar a ambas partes a la pérdida. Por el contrario, la idea es que ambas pudieran tener ganancias en el marco de esta diferencia de intereses que no solo son contrapuestos, sino que se expresan en su fase más radical, que es la violencia, en donde está costando gran cantidad de vidas de personas inocentes.
Sí, Carolina, tú, bueno, en el fondo, claro, uno dice en toda negociación ambas partes tienen que estar dispuestas a ceder. Tú hablas de cómo Rusia ha aumentado su retórica, digamos, y ha puesto dureza en cada una de las respuestas que tiene a las sanciones, a las declaraciones, al repudio que viene desde Occidente. Y uno se pregunta si eso ocurre porque realmente Putin está dispuesto a llegar más allá o porque se ha visto un poco desesperado en lo que ya es casi un consenso entre distintos analistas, en que su plan no salió como él esperaba, en el sentido que ha encontrado una muy digna y férrea resistencia ucraniana y le ha costado mucho más tiempo, más recursos. Ha sido mucho más difícil llegar, por ejemplo, a la toma de Kiev, donde todavía no llega, y a sacar eventualmente al presidente Zelensky, que además se ha transformado como en una figura a nivel internacional muy robusta y muy admirada. Dicho esto, a mí me cuesta pensar en un escenario donde Putin pudiera ceder algo sin verse como el perdedor de este conflicto. Yo creo que aquí está bastante en juego también la imagen que el líder ruso quiere proyectar. ¿Qué podría ceder Occidente y qué podría ceder Putin para que él decidiera retroceder sin verse como el gran perdedor, como que este plan no le resultó? Es una buena pregunta. Realmente no es fácil de contestar porque desconocemos los términos en los que se han planteado las posturas de ambas partes en el marco de las conversaciones que ya comenzaron esta semana y que hoy día continúan. Sabemos que lo que está pidiendo en forma urgente en este momento para dar continuidad al diálogo es, por parte de Ucrania, el cese al fuego, el retiro de las tropas. De parte de Rusia no sabemos lo que se respondió. Y es en esa línea entonces que podemos identificar al menos 3 escenarios. Por ejemplo, un escenario considera una división de Ucrania, en donde una parte pudiera ser anexada a Rusia y quedara otra parte de Ucrania sin que no pertenecería, y entonces implicaría que estaría más vinculada a lo que son los países occidentales, al menos de la Unión Europea. Un segundo escenario contempla efectivamente que se reconozca un eventual éxito de Putin en su incursión armada y posiblemente una negociación en términos de que Ucrania quede como un país neutral, en términos de que no ingresaría a la OTAN ni a la Unión Europea. Carolina, ¿nos podemos detener en ese escenario un segundo? Porque claro, muchos expertos dicen eso, que al final una de las garantías que pediría Putin y le permitiría decir que consiguió ese objetivo es que Ucrania se comprometiera y diera garantías de que va a permanecer neutral para siempre y que nunca se va a anexar a la OTAN, nunca va a ser un miembro activo de este organismo político-militar. Pero ahí también se complica, creo yo, en el momento de que aquí no solo ya hay 2 interlocutores, no solo es Rusia contra Ucrania. Ucrania, yo te decía recién, se sienta con todo Occidente en sus espaldas y la reacción de los líderes de Occidente ha sido decir que Putin ha agraviado valores que para Occidente son tremendamente fundamentales, a la autonomía de los pueblos, a la democracia, al poder decidir sobre su destino. Y aquí Ucrania es un país democrático, cuyo presidente llegó por las urnas a tomar el poder, que quiere definir, en el fondo, a quién acercarse geopolítica o geoestratégicamente. Si se le considera este punto a Putin, se estaría renunciando a esos valores, me imagino yo, para Occidente. Por lo tanto, creo que como que al momento que Ucrania no es el único interlocutor, y aquí están los grandes líderes de Europa y, por cierto, Estados Unidos, es bastante más compleja esa conversación, es como más profunda la negociación, ¿o no? Efectivamente tiene usted razón, en términos de que acá se ha violentado la soberanía de un país reconocido en Naciones Unidas, como también la integridad territorial, desafiando a un gobierno elegido democráticamente. Pero también acá hay otro escenario, y ahí estarían los 3 escenarios en donde podemos ver que esto de la neutralidad pudiera ser un escenario intermedio. Un escenario es Ucrania dividida. Una parte anexada a Rusia y otra libre.
Otro escenario es la anexión de Ucrania y el tercero sería una Ucrania neutral. Y entender una Ucrania neutral se ha planteado entenderla como un país entre dos mundos que permite conectarlos, pero respetando su libertad, su soberanía y su integridad territorial. También sabemos que en los procesos de negociación el poder que tengan los actores cuando se está produciendo es clave. Y en ese sentido, entonces, el apoyo que está recibiendo Ucrania desde la Unión Europea, la OTAN y más allá de aquello es tremendamente importante. Y también podemos darnos cuenta por qué ese apoyo. Como bien indicas, porque la amenaza no ha sido solo Ucrania. Cuando se plantea que Suecia y Finlandia tampoco debieran entrar a lo que es alianzas de Occidente, como es, estamos diciendo de que entonces quiere condicionar decisiones soberanas de países que son independientes. Claro. Y por eso también observar cómo se está amenazando a países que son parte de la Unión Europea. Entonces esta preocupación no es tan lejana, le está afectando a países que son miembros de esta alianza, claro, o de este espacio común como es la Unión Europea. Absolutamente, y por eso creo que se complejiza mucho más la posible salida para que Vladimir Putin pueda quedarse como con la tranquilidad y el discurso público y el discurso sobre todo hacia su propio pueblo de que esta fue una operación exitosa y que logró algún tipo de objetivo. Porque me cuesta creer que Occidente le entregue este punto y en el fondo diga, ya, ok, mira, Ucrania para siempre neutral, porque sería también interferir en la soberanía de ese pueblo. Me cuesta creer que el presidente Volodymyr Zelensky dé un paso al costado cuando ha dicho que va a resistir hasta el final. Se quedó en el país con su familia, se le ofreció protección y asilo y él no quiso y ha llamado a la gente a resistir. Yo no sé si tú ves alguna salida para el conflicto o si definitivamente Putin debería reconocer que no le salió bien esta operación, sobre todo pensando en el pueblo ruso, Carolina, que empieza a tener los efectos de las sanciones y también los efectos no solo en lo económico, sino que, no sé, deportistas que no van a poder competir, actores, un mundo de la entretención que también empieza a ser cercenado. Entonces también es un pueblo ruso que de alguna manera vive este conflicto y lo padece. A ver, por un lado, posiblemente una situación de neutralidad pudiera dar término. Si la alternativa fuera término a la violencia, retiro de tropas, respeto a la soberanía del país en términos del gobierno democráticamente elegido y la total libertad para que tome las decisiones que quiera, tal vez pudiera ser un escenario a considerar. Con respecto a cómo Putin va a presentar esto a su población es tremendamente interesante. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo estamos viendo cómo hay un riguroso control de la información, una pérdida sustantiva o ausencia de libertad de información que lo hemos visto de dos maneras. Por ejemplo, el asesinato a periodistas que han cuestionado prácticas del gobierno ruso, como también un férreo control de lo que se informa a la opinión pública, como también lo que dice la disidencia. En ese sentido, entonces, también podemos darnos cuenta de que hay una opinión pública bastante controlada, que posiblemente empieza a darse cuenta de esto a partir de las sanciones económicas que se han impuesto. Y en esa línea de lo que formulabas en tu pregunta, es importante tener en cuenta que cuando hay un proceso de negociación es importante que ambas partes puedan sentir que están consiguiendo algo. Eso hace que una negociación sea sostenible y sustentable. Una negociación en donde una parte arrasa con la otra no va a durar en el tiempo y rápidamente el conflicto no solo vuelve a manifestarse, sino que más fácilmente adquiere una arista violenta. Violenta que afecta no solo a objetivos militares, como estamos viendo acá, sino a su población. Y el fin último de gobiernos democráticos es cuidar la vida de sus ciudadanos.
Carolina, te quiero agradecer muchísimo. Antes de despedirte, solo pasar un dato que está en 24horas.cl, que es una entrevista que dio Vladimir Putin el año 2018 a la cadena RT, que sabemos que es prorrusa, digamos, y que donde se le preguntó en ese momento por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y algo uno respira cuando lee lo que él decía. Él decía en ese entonces que la comprensión de que una tercera guerra mundial será el fin de la civilización debe contenernos de realizar acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales. Él decía, después de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido en un mundo relativamente pacífico. Constantemente estallan guerras regionales, pero no hubo conflictos globales. La razón de aquello, decía Vladimir Putin, es que a nivel mundial entre las principales potencias militares se ha entablado una paridad estratégica. Y decía, aunque lo que voy a decir pueda sonar desagradable, es verdad, el miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales, ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos bruscos y eso las ha obligado a tener ese respeto mutuo. Muy consciente en esa entrevista a Vladimir Putin que apretar ese botón nuclear, como se ha dicho, significaría la extinción mutua. Es una entrevista que se ha viralizado fuertemente en las últimas horas y que yo los invito a que puedan revisar en 24horas.cl. Carolina Sancho, analista internacional. Un minuto antes de despedirnos, es muy interesante la entrevista que señalas porque entonces nos confirma una señal de que hay una voluntad, hay conciencia de que el nivel más alto del conflicto en esta ocasión, que son las armas nucleares, es la destrucción mutua asegurada, asunto no deseado para ninguna de las partes. Y solo 10 segundos para compartir un seminario que mañana tenemos en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile sobre este conflicto, en donde vamos a analizar las implicancias y los desafíos que genera, porque podemos ver distintos ámbitos de desafíos a nivel del derecho internacional, de los organismos internacionales multilaterales y, por supuesto, de cómo somos capaces de manejar situaciones divergentes en el siglo XXI. Ya. Tenemos expertos nacionales e internacionales y es a las 12 del día. ¿Online? La página web del instituto, sí, es por Zoom. Y en la página web del instituto pueden encontrar el link para inscribirse y poder asistir. Están todos invitados. Bien, pues una buena instancia donde también podemos analizar estos conflictos más en profundidad y tener ahí la participación de destacados analistas. Carolina Sancho, analista internacional, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un buen día. Gracias. Nos vemos. Vamos a una